Hola, muy buen día. Feliz domingo. Tengan todos ustedes bienvenidos al estudio bíblico del día domingo de Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Soy el pastor Cristóbal García. Estamos aquí en Pajacuarán, Michoacán, y yendo a través de las redes sociales a todos ustedes y como siempre les damos la bienvenida. Ojalá tengan una Biblia cerca de ustedes para que nos acompañen en la lectura de ella. Estamos, como los que ya saben que ya nos acompañan, estamos en el libro de los Hechos, estamos en el capítulo 8. Hoy trataremos de terminar el capítulo, no lo creo porque es bastante la escritura y es muy, como decimos en el lingo cristiano, es mucha carnita que comer. Así que no creo que terminemos hoy, pero como siempre, como seguimos siempre versículo por versículo, la próxima semana continuaremos donde nos quedamos. Y mientras buscan en sus Biblias el Hechos 8, les anuncio que este mismo estudio, esta grabación, este video estará disponible en YouTube. También tiene el mismo nombre, que es Capilla Calvario, Iglesia del Camino. Y también extendiendo la invitación a las personas que se encuentren con nosotros, de repente que se encuentren con este en vivo, ojalá se queden con nosotros hasta durante todo el trayecto, todo el tiempo de nuestro estudio, para que vean lo que estudiamos aquí. Y si alguien nos está viendo en este momento y se pregunta dónde estamos, pues estamos aquí en Pajacuarán, estamos en la carretera rumbo a San Gregorio, pasando la Alameda, despuesito del Arco. Ahí está un anuncio por fuera, ahí lo verán, tiene la misma paloma allá afuera. Ahí pueden entrar. Si vienen de San Gregorio es a su mano derecha, si paran saliendo de Pajacuarán está a su mano izquierda aquí. Así que aquí los esperamos. Solamente lo que hacemos es estudiar la palabra de Dios y lo que dice ella, y lo estudiamos en contexto para aprender de ella. Así que sin más ni más, vamos a orar, porque es como les dije, está un poquito largo el estudio. Siempre lo que hacemos es estudiamos el texto y después entramos en contexto, pero como es muy largo, vamos a ir leyendo y estudiando a la vez. Así que vamos a orar. Señor, es un privilegio y un honor, Señor, estar en su presencia. Venimos ante usted pidiéndole su unción, Señor. Que su Espíritu Santo sea con nosotros mediante el estudio de su palabra, Señor. Que quite todo lo que nos estorba y que su Espíritu se manifieste por medio de su escritura, Señor, de su palabra, y que resalte y que nos enseñe y que aprendamos más de ella, aprendamos más de usted, de quién es usted, Señor. Nuestro deseo es conocerlo más, Señor, estrechar esa relación personal que usted nos ofreció por medio de su Hijo Jesús, y que por medio de él venimos, Señor. Espiritualmente venimos a sentarnos a sus pies, a escuchar de usted, Señor. Y espiritualmente nos tomamos de la mano, Señor, sintiendo su unción, su presencia, Señor, y su poder, el poder de su palabra, Padre. Enséñenos este día, llénenos de su espíritu, de su palabra y de sabiduría, Señor. Damos gracias por esta oportunidad nuevamente, por podernos despertar esta mañana y venir a su presencia, Señor. Y venimos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Amén. Como ya saben, los que nos han estado acompañando y los que no saben, hemos venido estudiando el capítulo 8. Vimos cómo la primera parte del capítulo 8 vimos cómo Pablo empezó a asolar a la iglesia, a perseguir. Y como resultado de ella salieron muchos y fueron a dar a Samaria. A Samaria, y de allí sabemos cómo Felipe fue uno de ellos y estaba enseñando, predicando la palabra a los samaritanos.
Después vimos cómo cuando el Señor hizo la obra allí con la predicación de Felipe, después llamaron a Juan y a Pedro. Y cómo ellos llegaron ahí no como autoridades más, pero eran como son los apóstoles. Así que ellos fueron ahí nos quedamos. Ya vimos una intervención con este Simón, el hechicero o el mago, cómo engañaba a la gente allí, cómo la gente lo respetaba porque hacía ciertos trucos mágicos. Y vamos a volver a ver de él nuevamente. Pero vemos aquí, nos quedamos en la vez pasada, en el versículo 17, donde dice, entonces les imponían las manos y recibían al Espíritu Santo. Eso es cuando ya Felipe había predicado la palabra, cuando ellos ya recibieron al Señor como su Salvador, entonces fueron ellos. Y el imponer las manos era una práctica común en la iglesia temprana, aunque no era necesario, y veremos después que no en todas las instancias donde había gente que se salvaba se hacía esto, pero en esta ocasión vemos que también era una práctica más o menos común. Por ejemplo, Pablo en la carta a Timoteo, la primera carta a Timoteo, capítulo 4, versículo 14, ahí vemos que le dice, no descuides el don que hay en ti, que fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Y ahí vemos que no es que se haya ido salvo cuando le impusieron las manos o que recibiera el Espíritu Santo. Fue para eso precisamente, porque él ya había recibido al Espíritu Santo cuando le pusieron las manos. El presbiterio solamente quiere decir los ancianos. Y en este caso es evidente que lo hacen en conexión con la oración por los creyentes samaritanos, para que recibieran el Espíritu Santo. Pero como una vez más no era siempre lo mismo. O sea que en esa ocasión están haciendo eso y lo veremos en los capítulos más adelante cuando Pedro también va a los gentiles, como no impone mano. Pero no va solamente para ver que no siempre, muchas veces, y vamos a hablar acerca de los simoneos, de los que venden la fe, que siempre quieren imponer las manos y hasta avientan a la gente para que se caiga y todo eso, y eso no es el Espíritu. Pero vemos aquí otra vez, regresamos a Simón, del versículo 18 hasta el 25. Nos dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba al Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dame también a mí este poder, para que cuando cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y ellos, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén. En muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Así que ellos, vemos el reproche de Pedro, como le dice directamente. En este texto no nos indica qué exactamente miró Simón. El don de lenguas era una señal para la nación de Israel. Pero vemos aquí que vio que le impusieron las manos y él dijo, sabemos de sus prácticas en el estudio anterior, cómo él hacía actos de magia. Y la gente la tenía asombrada. Y él dicho, de esto no había pensado, ni esto se había visto antes, eso de imposición del Espíritu. Y claro que el Espíritu daba dones. Y él dijo, wow, aquí está la minita de oro, que estaba esperando por su corazón. Que su corazón era, era de hacer dinero, no era de predicar precisamente la palabra, porque no tenía nada que ver con Dios.
En 1 Corintios capítulo 14, versículo 20 al 22 nos dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Aquí está hablando Pablo acerca de que las lenguas era comúnmente también un don de Dios en ese tiempo, pero sabemos que no eran lenguas desconocidas, sino lenguas conocidas que no necesariamente hablaba la gente, y al hablarlas pues se manifestaba el Espíritu Santo. Y el versículo 22 aquí de 1 Corintios 14 dice: así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Así vemos como el día de Pentecostés, como la gente se asombraba que los estaban hablando en lenguas y hasta les acusaron de estar borrachos. Y era a los incrédulos, algunos sí creyeron, otros no creyeron, y los acusaron de estar borrachos. Pero la profecía dice, continúa Pablo aquí en el versículo 22 de 1 Corintios 14, la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Así que hay esa distinción ahí que tenemos que notar. Así que es más posible que la misma señal estaba presente en cada paso al abrir el Evangelio, porque lo que el Simón miraba era que ellos predicaban el Evangelio. En Jerusalén y en Samaria, en la casa de Cornelio, veremos también cómo en el capítulo 10, cómo la palabra ver y ver cómo recibían el Espíritu Santo se manifestaba allí. Pero aquí alternativamente la palabra ver, como dice aquí en el texto que acabamos de leer desde el versículo 18 de Hechos 8, como cuando vio, dice el versículo 18, cuando vio, y la palabra ver puede que simplemente quiera decir que Simón percibió lo que estaba pasando. Miró algo que nunca había experimentado, y era la presencia de Dios, del Espíritu Santo en esos lugares. Percibió lo que estaba pasando. En el versículo 13, cuando lo leímos la vez pasada, vimos que donde dice que Simón creyó. Algunos maestros teólogos piensan que Simón era creyente, pero que estaba confundido acerca de las obras de Dios. Y él confundió las obras de Dios con sus propias prácticas de magia. Y él simplemente pensaba que esa era la mejor manera de pedir a Pedro por el Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo. Pero veremos que pronto se aprendió su grave error. Otros prominentes comentaristas teólogos dicen que la respuesta de Simón a las severas palabras de advertencia de Pedro no fueron muy prometedoras, porque él estaba más preocupado por evitar el juicio que estar bien con Dios. No quería el juicio de Dios, pero tampoco quería estar bien con Dios. Él buscaba otra cosa. Y no hay evidencia que se arrepintió. Sí nos dice que fue bautizado, que él creyó y fue bautizado. Entonces ahí puede ver la dificultad, y muchos dicen: ¿por qué juzgas? Cuando vemos a la gente que dice: este hombre o esta persona creyó y fue bautizado, lo bautizaron en el nombre del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de Dios, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿por qué juzgas? Pero aquí vemos que la evidencia es que no se arrepintió. Buscó ser perdonado ni buscó ser perdonado. Él más bien dijo: ustedes oren por mí, como diciendo, pues tú ora por mí. Tú eres el que me estás echando la viga, como usted dice comúnmente. El pecador que no quiere las oraciones, el pecador que quiere las oraciones de otros, pero que no ora por sí mismo, no entrará en el reino de Dios. Muchas veces nosotros, sobre todo cuando somos jóvenes o nuevos en la palabra de Dios, siempre oramos que Dios cambie a las personas.
Siempre oramos que Dios haga algo, pero nunca oramos por nosotros, que nos cambie a nosotros de acuerdo a su voluntad. No, nunca vemos lo que hay mal en nosotros, pero vemos lo que está mal en los demás. Y por eso fallamos en orar por nosotros mismos. Simón no sabía ni orar, yo me atrevo a decir que no sabía ni orar. Así que digo, ustedes oren por mí, tú ora por mí. Pero no vemos que se arrepintió. Y muchos piensan, bueno, no juzgues. ¿Tú qué sabes? Quizás Simón está en el cielo y tú diciendo que no es salvo. Bueno, aquí tenemos la palabra de Dios que nos dice el ser salvo o no ser salvo. Porque es claro que nuestro deseo es que todos se salven y nadie se pierda. Pero la palabra de Dios es directa y es constante. Tiene que haber arrepentimiento para que exista el perdón. Si no te arrepientes, ¿cómo vas a ser perdonado? Es que Dios sí perdona, claro que perdona. Es magnífico en su manera y en su sabiduría y en su paciencia con nosotros. Pero si no le pedimos perdón, ¿cómo nos va a perdonar? Simón escuchó el Evangelio, miró los milagros, dio su profesión de fe en Cristo y fue bautizado. Y aún así nunca fue vuelto a nacer. Ahí está la diferencia. Volver a nacer. Y de eso nos indica que él era uno más de los falsos de Satanás, que querían inmiscuir en la iglesia, meterse en la iglesia como falsos. Y si Pedro no hubiera expuesto la maldad de su corazón, Simón hubiera sido aceptado como miembro de la congregación en Samaria. Aunque la persecución se llevaba a cabo, Pedro y Juan nos dice aquí que regresaron a Jerusalén, pero ellos no regresaron a la carrera. Ellos iban de pueblo en pueblo predicando el Evangelio. En muchos pueblos de Samaria, dice la Escritura. No perdían la oportunidad de compartir el Evangelio. Dios abrió las puertas en Samaria. Y volviendo aquí a los simoneos, se acordarán que la vez pasada que mencionamos a Simón, ¿les acuerdan que decimos que hay una manera de hablar de los cristianos a los pastores o iglesias que se dedican a solamente enriquecerse engañando a los fieles? Y esos son el simoneo en la iglesia. Ellos son, y porque nuevamente vengo a decir, ¿por qué juzgas? Porque mucha gente dice, no juzgues, tú haz lo tuyo. Pero la palabra de Dios nos dice, y Pedro nos dice, cómo él rechazó a Simón. Y él le dijo, tu dinero perezca contigo. Porque no se trata del dinero, se trata de la fe. Claro que cuando lleguemos al lado en donde le dice la Escritura que el obrador se merece su sueldo, pues allí hablaremos de eso, pero nunca se trata de dinero, se trata de la fe y de llevar el Evangelio a las personas. Así que nosotros muchas veces no quieren juzgar a nadie para no caerle mal a la gente, pero cuando la Escritura está de manifiesto tenemos que nombrarla. El simoneo hemos visto durante los años que existe y que está ahí con la gente haciéndole trucos. Todos esos hombres y hasta mujeres pastoras, que ese es otro tema, van y empujan a la gente y imponen manos y todo eso vendiendo. Y esos son trucos. Gente que se cae y los hacen caer y todo ese rollo donde se revuelcan y donde según ellos los sanan y todo ese teatros que hacen son simoneos. Son de la escuela de Simón. Así que tenemos que dejar eso en claro. Y no decimos nombres, no decimos nada, solamente cuando usted vea que algún pastor habla mucho de sí mismo, que yo y que sabe qué, que yo y que Dios me soy, que Dios esto y que yo, y que trate de hablar mucho de dinero, entonces ahí vemos, es un simoneo, una iglesia simonea. Así que
solamente es para declarar eso y para enseñarnos, porque eso se trata, de aprender de la Biblia. No se trata de criticar a los demás, solamente lo hacemos cuando se presenta en las Escrituras. Y no nos dejemos engañar de aquellos falsos maestros, simoneos. Y ya pasando de eso, nuevamente nos vamos con Felipe. Ahora Felipe es usado grandemente como el Señor se lo lleva de Jerusalén, se lo lleva a Samaria. En Samaria hace una gran obra. Bueno, el Espíritu Santo hace una obra grandísima con este Felipe y no se queda allí a disfrutar de su éxito, dirían, en el mundo. Dios lo quiere usar nuevamente. Dice el versículo 26 de este capítulo 8. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. De Jerusalén a Gaza quedaba al suroeste, al suroeste de Jerusalén, cerca de la costa del Mediterráneo, en Palestina precisamente. Gaza era la última comunidad o población antes del desierto, del suelo vacío que se extendía hasta Egipto. Ese era el camino que la mayoría de viajeros tomaba yendo hacia África. Dios tenía una cita divina para Felipe en encontrar un eunuco etíope. Como podemos ver, el evangelio tomaría un salto desde Samaria hasta el fin de la tierra, literalmente. En este caso, África. Felipe no solamente era un predicador fiel, también era un obrero de Dios obediente. Él no se quedó a disfrutar durmiéndose en los laureles, como diríamos. Felipe era uno de los predicadores bendecidos por Dios, que era parte de los sirvientes. Se acordarán del capítulo 6, donde acerca de los servidores que necesitaban los apóstoles, era uno de ellos y era grandemente usado por Dios. Y nuevamente hizo una gran obra el Espíritu por medio de él en Samaria, y no se quedó a dormir en sus laureles, pero siguió su obra, su trabajo. Y como dije hace un ratito, no solamente era un predicador fiel, también era un obrero obediente. Y vemos cómo dice el versículo 27 aquí del capítulo 8 de Hechos. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén para orar. O sea que era un tesorero del reino etíope. Era el que manejaba la moneda, el dinero. Pero antes de eso, vemos cómo Felipe era tan obediente que podemos compararlo, cómo respondió él cuando se levantó y fue, con la obediencia sin rezongar de Abraham. Nos acordamos cuando Génesis 22, versículo 3, cuando Dios le habló a Abraham. Y Abraham dice en el versículo 3 del Génesis 22, y Abraham se levantó muy de mañana, y albordó su asno, y tomó consigo a los siervos suyos, a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Sabemos todos los que conocemos del Viejo Testamento que Isaac era el hijo de la promesa que Dios le había prometido a Abraham. Y ahora Dios le dijo que fuera y lo sacrificara. Vemos ahí, ¿qué diría uno? Dios, es el hijo de la promesa, que quieres que lo sacrifique. Pero él se levantó y fue. Asimismo, Felipe se levantó y fue. Asimismo, Dios, cuando nos llama, nos tenemos que levantar e ir, sin preguntar. Nos acordamos de la instancia de que Abraham tuvo que decirle a su esposa Sara: vámonos. ¿Y a dónde vamos?
Abraham? No sé. ¿Te imaginas la respuesta de Sara? Pero Abraham fue porque Dios le dijo también, desde el momento que lo sacó de la tierra de su padre, a donde lo llevaba, Dios le dijo que se fuera y él obedeció. Y a veces nosotros tenemos problemas con obedecer al Señor. Porque según para nosotros no tiene sentido. Porque nosotros pensamos la manera y decimos, hasta le queremos dictar a Dios cómo obre, cómo haga su trabajo. Y nosotros pensamos que debería hacerlo de otra manera. Pero esa es donde viene el someterse a Dios y obedecer. Y como mi esposa siempre dice, Dios no trabaja de la manera que tú piensas que va a trabajar. Y así es. Y muchas veces ahí está la obediencia, porque son pruebas que Dios nos pone para ser obedientes a Él. Muchas veces los obedecemos. Y eso no nos lleva a la condenación, pero nos lleva a la prueba, a volverla a pasar de nuevo. Y así es como obra Dios en nosotros. Y vemos el ejemplo, por eso tenemos que estudiar la Biblia. Porque ahí nos dice la manera de cómo ser obedientes, cómo ser fieles a Dios. Esto nos indica que tener fe en Dios es estar listos para movernos sin ninguna explicación. Cuando nos dice, levántate y ve, levantémonos y vamos. Ya regresando al contexto de nuestro estudio, aquí nos dice, habla acerca del eunuco. El eunuco era un hombre con mucha autoridad, era el tesorero de un reino. Técnicamente, eunuco es un hombre que ha sido emasculado, como por medio del Viejo Testamento. Pero en el primer siglo, como que este término se cambió y se convirtió en un título gubernamental, usado para importantes oficiales militares o políticos. El reino antiguo de Etiopía era liderado por una reina madre, que se llamaba Candace o Candace, que reinaba en nombre de su hijo. Ella no era la reina en sí, su hijo era el rey. Porque el rey era en ese tiempo considerado el hijo del sol. Y no era considerado el hijo del sol, y así que él era demasiado santo, según ellos, para envolverse en asuntos seculares. Por eso es que su madre tomó la responsabilidad de reinar y manejar las cosas seculares, según ellos. Y el eunuco en este pasaje era el ministro de finanzas, como ya les dije. Una posición muy prominente en el régimen etíope, o en cualquier régimen de por sí. Él se encargaba de distribuir los fondos de la tesorería, los deseos de la reina madre. Este vino a Jerusalén para adorar. Muchos de los gentiles en el primer siglo se preocupaban de gran manera por los múltiples dioses que tenían otros pueblos y las morales tan flojas y bajas que había en el mundo. ¿Suena familiar eso? Y así que buscaban, él y mucha gente buscaba en Jerusalén la verdad. Y si... Bueno, ya regresamos, parece que la internet está fallando de nuevo. Así que quedándonos con cómo este hombre era uno de muchos prosélitos que eran realmente gentiles, o sea, no judíos, que se convertían al judaísmo. Muchos de ellos no se convertían en sí al judaísmo, pero iban a las sinagogas judías para escuchar las escrituras. Eran llamados, muchos que no se convertían al judaísmo, se les denominaba temerosos de Dios. O sea que buscaban oír la palabra de Dios. Así que no estamos seguros de cuál de estos pertenecía a este eunuco etíope. Pero que es muy seguro que sería un prosélito, o por lo menos un hombre que temía a Dios, al Dios verdadero, y quería aprender más de él.
Esto nos lleva a nosotros también, cuando llega una parte de nuestras vidas, cuando pensamos acerca de quién es Dios, de en quién tenemos nuestra fe, que nos lleva a ese, yo creo que Dios impone en nosotros un deseo de conocerlo más. Y por eso nos dejó las Escrituras para aprender más de Él. Así como ellos, que no tenían nada que ver con los judíos, oían hablar del Dios de Israel. Y ellos, al ver la perdición de la gente en sus territorios, iban a buscar, a ver quién era este Dios del pueblo de Israel, Dios de los judíos. Y eso los llamaba. También en estos tiempos hay maneras que Dios nos pone en nuestro corazón, buscar más de Él. Y hay maneras de saber más de Él, porque muchos, como sabemos, hay religiones establecidas, pero mucha gente se pregunta en sí mismo, ¿esto es lo que es de Dios o hay algo más? Y es el Espíritu Santo moviéndose en los corazones de la gente. Así como el Espíritu Santo se movía en ese tiempo en esos hombres y sin duda mujeres que iban y buscaban a Jerusalén en busca del Dios de los judíos. También hoy en estos días Dios impone en nuestros corazones a buscar algo más que sabemos que existe, que no sabemos qué es todavía, pero nos queremos saber. Así era este hombre y así hay mucha gente hoy en día. Por eso tenemos las Escrituras, para entender más de Dios y conocer más de Él. Así que nos dice que el hombre ya volvía, dice el versículo 28 y 29 aquí del libro de los Hechos, capítulo 8. Volvía sentado en su carro y leyendo a la profeta Isaías, Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Así que vemos que Felipe de alguna manera muy seguramente iba, no creo que iba a pie, pero pues no nos dicen que iba, así que solamente llegó la carreta o el carro del eunuco, seguramente iba jalado por bueyes, que era lo que se usaba más común allá. Así que, y también podemos imaginar que el eunuco era probablemente parte de una caravana larga de gente que había ido a Jerusalén precisamente a hacer lo que él hizo o lo que hacía. Iban al templo a oír de la palabra de Dios, y quizás eran muchos que viajaban de regreso a su región de África. Seguramente iban moviéndose lentamente en el camino, pero era la práctica de esos días. El eunuco leía en voz alta y Felipe, impulsado por el Espíritu, se acercó a la carreta y escuchó que leía al profeta Isaías. Acudiendo Felipe, dice el versículo 30, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Esta pregunta indica que hay que leer la palabra de Dios con diligencia, que se requiere un estudio profundo de las Escrituras. No solamente como cualquier libro, pero hay información aquí que el Espíritu Santo nos lo da si le pedimos entendimiento. Porque también Pablo le dijo a Timoteo en el capítulo 2 de la segunda carta de Timoteo, versículo 15, dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, y la palabra de verdad son las Escrituras. El Espíritu de Dios no elimina la necesidad de maestros humanos o estudiar diligentemente el Espíritu acerca del Espíritu Santo. Pero el Espíritu no es dado para hacer, no es dado para hacer el estudio innecesario, sino más bien para hacer el estudio efectivo, porque el Espíritu Santo es lo que nos enseña. Sin Él no podemos entender la palabra de Dios. Pero también el Espíritu Santo al mismo tiempo no elimina la necesidad de maestros, porque todos necesitamos aprender. Y por eso Dios levanta maestros
e instruye maestros para que nos enseñe. Por eso es que hay comentaristas de las Escrituras, por eso es que hay teólogos, porque eso es lo que quiere decir teólogo. Teo, Dios, logo, palabra. La palabra de Dios, que son maestros estudiosos y que nos enseñan. Y eso es importantísimo, a no limitar. Puedes decir, bueno, el Espíritu Santo me va a enseñar todo lo que necesito saber. No, necesitamos maestros humanos también que nos enseñen. Y muchas veces no entendemos, pero mediante la explicación de algún maestro bíblico podemos entender nosotros lo que la Escritura dice en sí, en contexto. Y por eso es necesario entenderla, no solamente leerla y memorizarla, porque podemos memorizarla. Dios nos dio este cerebro a nosotros que muchas veces ni usamos a su plenitud. Pero podemos memorizar, pero entenderla es necesario también. Porque podemos recitar versículos de la Biblia. El diablo conoce los versículos de la Biblia. El diablo conoce la palabra de Dios. Pero eso no lo hace santo. Así que tenemos que nosotros entender la palabra de Dios. Y dice el versículo 31 al 34. Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Y en su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice dice el profeta esto? ¿Si de sí mismo o de algún otro? Porque él no lo entendía en realidad. Lo que leía el eunuco, claro que nosotros sabemos hoy en día que era Isaías 53. El profeta del sufrimiento, la profecía del sufrimiento del siervo de Dios. Describe nuestro Señor Jesucristo. Y ahí lo describe en todo. Porque en Isaías 53, versículo 1 y 2, habla acerca de su nacimiento. Porque dice Isaías 53, versículo 1 y 2, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca. No hay parecer en él ni hermosura. Le veremos sin atractivo para que le deseemos. Vemos ahí cómo es impactante lo que dice aquí solamente. Ya casi se nos acaba el tiempo y vamos a regresar la próxima semana, si Dios quiere, continuando en este estudio, pero solamente para ver esto, cómo se manifiesta Isaías acerca de Jesús. Lo que más me impacta y me ha impactado a mí en toda mi vida de cristiano ha sido que no hay parecer en él ni hermosura, le veremos, mas inatractivo para que le deseemos. Y esto me llevaba desde mi infancia, como y todavía hay gente que vende figuras, vende según retratos de Jesús, que los vende como un hombre muy bien parecido, un rubio de ojos azules, con su pelo rubio cayendo así, viendo a todo dar como un modelo. Y eso lo pone, hay mucha gente que los pone en sus casas. Imagino yo que en mi casa también de niño había figuras así, de un hombre muy apuesto representando a Jesús. Y aquí lo que más me impactó cuando leí por primera vez Isaías 53, 1 y 2, básicamente el versículo 2, donde dice, ni hermosura le veremos sin atractivo para que le deseemos. Ese es Jesús, un hombre de la tribu de Judá, judío, que era como un hombre en ese tiempo, como dice la Escritura, un hombre normal de 33 años, quizás moreno, de tez morena, pelo largo quizá, con narizón, y no tenía ninguna hermosura, dice ahí. No había nada que lo distinguiera.
pero al mismo tiempo su presencia emanaba su deidad. En apariencia no era nada hermoso, y tengamos eso en mente. Porque la gente buscamos eso, como desde que llegamos, cuando estudiamos acerca de la Navidad, vemos cómo la romantizaban, o los que los ponen los nacimientos o las figuras y todo el paisaje, todo ese hermoso. Y ahí leímos que no era nada de hermoso, era un corral de animales donde nació el Señor. Y ahora vemos que en él no había hermosura física, era un hombre común y corriente como cualquier otro judío de 33 años. La diferencia es que él era Dios y era hombre. Y sigue diciendo Dios y sigue siendo hombre. Y ahora está sentado a la derecha del Padre, intercediendo por todos nosotros. Pero regresaremos porque es muy interesante lo que está en Isaías 53 y seguiremos estudiando. Y si usted le gustaría leer adelantado para encontrarnos la próxima semana y leer acerca de lo que nos queda aquí adelante, porque vamos a leer mucho acerca de Isaías 53, lo que estaba leyendo el eunuco en su carro. Así que vamos a orar. Señor, le damos gracias, Padre, de ese tiempo que al menos a mí se me va tan rápido, Señor. Pero también nos dice que no hay que leer tan deprisa, pero hay que leer con meditación y con el corazón, Señor. Damos gracias que nos enseña que todo el Viejo Testamento tiene que ver con el Nuevo, Señor. Que usted planeó la salvación del mundo desde Adán y Eva, Señor. Eso es maravilloso de entender, de saber. Y por eso le estamos agradecidos, Señor. Le pedimos más sabiduría de su palabra. No para enorgullecernos, Señor, ni para exaltarnos, pero para exaltarlo a usted y su nombre, Señor. Porque entre más sabemos de su palabra, más humildes nos sentimos, Señor. De que qué clase de Dios tenemos, Señor. Qué clase de Dios nos perdona nuestras inconcupiscencias. Qué clase de Dios nos da tanto amor inmerecido, Señor. Le damos gracias, Señor. Le pido que si hay alguien viendo en vivo o este video, Señor, usted obra en sus vidas de ellos y despierte en ellos esa necesidad de conocerlo, así como lo hizo con nosotros, Señor. Le pido que su palabra penetre corazones, que sea, como usted dice en hebreo, Señor, que sea esa espada de doble filo que penetra hasta el tuétano, Señor. Gracias por darnos de su palabra. Gracias por su Espíritu Santo que nos instruye, Señor. Que esta palabra vaya más allá y sea una bendición para la gente, Señor. Le pedimos por los que están viendo y escuchando a través de la distancia, que usted bendiga sus hogares, Señor, que toque y sane enfermedades, que provea por sus necesidades, Señor, y que nos llene de su Espíritu, Señor, y vayamos con humildad y vehemencia sabiendo el poder de nuestro Dios y maravillarnos cada vez que estudiamos su palabra, de usted, de Jesús, de su Espíritu, Señor. Gracias, Padre. Le damos gracias. Y es todo lo que tenemos, Señor. Gracias. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Gracias por su compañía. Nos veremos la próxima semana. Regresaremos de nuevo aquí al libro de los Hechos, en el capítulo 8, y seguiremos estudiando acerca de lo que estaba leyendo el eunuco rumbo a Etiopía. Que Dios los bendiga grandemente. Gracias por su presencia y ojalá nos acompañen la próxima vez. Que tengan un buen día, una buena semana en el Señor. Hasta la próxima.